Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24 en el capítulo 9, realmente toda la historia, todo el acontecimiento que hay allí es realmente precioso, es inspirador, porque allí nos está hablando de la transfiguración de Jesús, cuando Él se mostró en gloria y en majestad, y de pronto a usted le surgirá la pregunta: ¿qué pasó con Pedro, con Juan, con Jacob, que viéndolo a Cristo en esa evidencia de su gloria visible, todavía tenían dudas y dificultades y les costaba, ¿no? Pero esos hombres, luego cuando fueron llenos del Espíritu, cuando el Espíritu vino a vivir adentro de ellos, fueron los apóstoles que sirvieron al Señor de la manera que le sirvieron. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que vos no sos como el Juan, Jacobo y Pedro de antes de Pentecostés, sino sos como Juan, Jacobo y Pedro después de Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu vino a habitar en los creyentes. Esta verdad no es una ilusión del pastor, no es una opinión del pastor, esta es una verdad bíblica que el creyente tiene que asimilarla. El Espíritu de Dios vive adentro tuyo. De otro modo, si no fuese así, Jesús se ha equivocado. Pero Jesús no se equivocó. Hay algo que tiene que suceder, que se despierte nuestro corazón. Decía desde hace algunos domingos que los que siguen al diablo, le rinden su vida, gastan su vida para él, parece que no se han dado cuenta que su rey está vencido y parecieran estar ciegos de que van al mismo destino. Porque el infierno fue hecho para Satanás y los que le sigan irán al mismo destino que él. ¿Está? Muy claro. No hace falta ninguna matemática allí. No hay que sacar cuentas de nada. El que sigue al diablo va a ir a donde el diablo va. ¿Y cuál es el destino de él? El infierno. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo condenó eternamente. Está claro, ¿verdad? Que el que sigue al diablo, a un rey vencido. Ahora dígame, el que sigue a Cristo, un rey victorioso, vencedor. ¿Quién pagó el precio para redimirnos? Y lo prometió, y lo prometió, y lo prometió. El que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue tiene la luz de la vida. Es más, dice, el que me sigue se sentará conmigo en el trono. ¿A dónde vamos los creyentes? Entonces esto es lo que me mueve por dentro, me desespera por dentro. Los seguidores del diablo no saben que están siguiendo a un rey condenado y que van de cabeza al mismo destino. Pero me preocupa que los creyentes no entiendan que están sirviendo a un rey vencedor y que vamos al mismo destino que él. Amén. Hermano, la yerba está barata. Buena noticia, ¿no? Esta es mejor noticia que decir que los... Mire, si se corriera la voz de que los alimentos bajan a la mitad de precio, sería buena noticia, ¿verdad? Pero esta es mejor noticia que esa. Tu rey ha vencido. Tu rey está en el trono de la gloria. Tu rey viene por ti y tu lugar es donde él está. Amén. Entonces esto es lo que me sacude, porque el creyente vive distraído con tantas cosas que no se da cuenta que está siguiendo al rey victorioso y que el destino de los que seguimos a Cristo es el mismo lugar donde él está, en el trono junto al Padre. Amén. Gloria al Señor. Bienaventurado el que puede asimilar esto que está recibiendo esta mañana. Allí sucede, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, que hay un hombre luchando con su hijo, poseído por los demonios, y los otros discípulos que habían quedado sin subir al monte, intentaron, no pudieron. Entonces aparecieron los religiosos para criticarlos y se había armado toda una discusión, y cuando Jesús desciende del monte dice: ¿qué están discutiendo ustedes? ¿De qué se trata esto? Entonces entre la multitud aparece un padre y dice: por favor, si podés hacer algo, porque traje a mi hijo y ellos no lo pudieron liberar.
Y el Señor hace una expresión allí que me ha llamado la atención muchas veces. Lo habían cansado a Jesús. Cuando usted lee este capítulo entero le llama la atención. Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Una de las expresiones de que Jesús había llegado ya a decir, bueno, basta, ¿hasta cuándo? Pero deja de discutir, deja la controversia, deja de lado la incredulidad de los incrédulos y se dedica a atender al que lo buscó. Trae acá a tu hijo, venga acá, vení. Y le hacen unas preguntas, ¿desde cuándo sucede esto? Y bueno, el papá le explica. Capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si hemos cantado, ¿eh? Todo es posible, si puedes creer. Cuántos coros y cuántos llamados a la convicción y al creer al Señor. Y estas son palabras de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Cuántos se sienten desafiados por las palabras de Jesús? Bien, porque ahora vamos a tener que usar mucha sinceridad. ¿Cuántos se sienten identificados con la respuesta de ese padre? Identificados así de clarito, pero hasta parece que hubiera salido de nuestra boca las palabras de ese padre. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda mi incredulidad. Qué extraño, esto parece paradójico. Si cree, ¿cómo que dice que es incrédulo? ¿Cree o no cree? Énfasis que tenemos los predicadores cuando predicamos. Si cree, cree, y si no cree, no cree. Énfasis que tenemos los creyentes así, muy terminantes. Pero hay que comprender una cosa aquí. Si ese hombre buscó el socorro de Jesús, ¿por qué fue a Jesús? Evidentemente creía, pero revela un conflicto que hay dentro de él. Bienaventurados los sinceros que pueden revelar ese conflicto. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo en ti, Señor, pero lucho con un rasgo humano o diabólico, como lo quieras llamar, que por momentos pareciera que no creo. ¿Cuántos se identifican con aquel papá? Creo, Señor, pero hay momentos que me cuesta. Porque he decidido creer, pero por momentos descubro que mi fe es frágil, que la preocupación me desespera, que hace que el problema hace que yo saque los ojos de tu trono y ponga mis ojos en el problema. Les decía recién que todo ser humano, y los creyentes no somos la excepción, sino que por el contrario quizás somos los que más practicamos esto, nuestra apertura para con el Señor siempre es a partir de nuestra necesidad. Siempre. ¿Quiere ver un mundo distraído que se olvida de Dios? Sáquele las necesidades. Dele todo lo que quieran y se olvidan del Señor. Y se olvidan del Señor. Es que puedas hacer esa revisión profunda y decir, le diré a mi alma, nunca te olvides del Señor. Porque el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, te va a enriquecer. ¿Y qué tiene de malo eso? Lo que tiene de malo es que te olvides de Dios. Porque toda nuestra relación con Él, hermanos, está construida a partir de la necesidad. ¿Qué diferencia es cuando nuestra relación con el Señor está construida en base a su soberanía, en base a su grandeza, en base a su gloria? Y es mejor que construyamos con Dios nuestra relación en base a su gloria, a su soberanía, porque las necesidades en el cielo no van a entrar. En el cielo estaré ante su soberanía, estaré ante su gloria, estaré ante su majestad. Y la solidez de la fe en el creyente es cuando
Su fe no está fundamentada en su necesidad, sino en la grandeza del Señor. Y esto es lo que sucedió con este padre. La situación, el conflicto que él vivía era suficiente para mantenerlo angustiado, desesperado, destruido. Sin embargo, él sabía que Jesús tenía poder y corrió al Señor. Ahora, ante el Señor revela algo que sucede dentro de él. Bienaventurados somos cuando podemos decirle al Señor: creo en ti, Señor, pero tengo algunos conflictos adentro mío, tengo grandes luchas con mi debilidad. Y entonces podría calificar como que es una fe frágil, como que es una fe frágil. De pronto la fragilidad de nuestra fe puede tener que ver con el desconocimiento del Señor, puede tener que ver con tremendas mezcolanzas que podemos tener en nuestras emociones, puede tener que ver con que no hemos limpiado el terreno. La pastora Raquel nos desafiaba el otro domingo contándonos la historia de los que quemaron los barcos. Tuvo que ver con los conquistadores de México. Los aztecas se le pusieron de frente y eran bravos, y los soldados querían huir, y el hombre a cargo del grupo les quemó los barcos para que no se vayan. Les dijo: ustedes vencen o mueren. Determinado, ¿verdad? Y a esa era la referencia, ser determinados en la vida de fe. Y justamente los pasajes que estábamos mirando ese domingo tenían que ver con la iglesia de los Efesios. Es interesante en los Hechos de los Apóstoles leer qué pasó en Éfeso cuando Pablo fue a predicar allí. Cuando reciben la palabra, reciben la revelación del Evangelio y se entregan al Señor. Por eso los Efesios, es impresionante el libro, la carta de Pablo a los Efesios. Es impresionante la revelación que hay en ese libro, en esa carta que le escribe a los Efesios. ¿Qué hizo que ese pueblo, que esa iglesia fuera depositaria, fuese confiable para recibir la dimensión de revelación que recibió? Yo le voy a contar qué pasó. Cuando se les predicó a Cristo y ellos recibieron al Señor, una de las cosas que hicieron, limpiaron el terreno. ¿Y qué hicieron? En su arrepentimiento de su vida de pecado, de ocultismo, de hechicería y de todo lo que estaban metidos, juntaron los libros. No quemaron los barcos, quemaron los libros. Y alguien hizo la suma impresionante, la suma de dinero que había. Mire todo lo que habían invertido esa gente en la idolatría. Y se ve que, bueno, los que tenían libros no eran los practicantes de así periféricos, eran los que estaban metidos. Era una comunidad de brujos, de hechiceros, adoradores de la diosa Diana. Se arma un escándalo, hay un alboroto ahí entre en Éfeso cuando Pablo predica la palabra, pero los creyentes que se entregan a Cristo en una actitud de corazón genuino, sacan de su casa todo lo que los vinculaba con las tinieblas, hacen una gran montaña y lo queman. Y se ve que alguien hizo números y ahí aparece la cifra de cuánto valía todo lo que estaban quemando allí. Es que al menos que uno limpie su vida, limpie su mente, limpie su corazón, corte los vínculos con las tinieblas, corte su vínculo con el pecado, tendrá una fe muy deficiente. Muy deficiente. A veces la deficiencia en nuestra fe no se trata de que Dios no nos haya dado una fe genuina, se trata que la estamos cultivando en el terreno equivocado. Se trata que la estamos cultivando en tierra que no ha sido labrada. Cuando compramos nuestra casita, tuve que derrumbar algunas paredes, emparejé la tierra, pero había una parte del pastito que siempre estaba amarillito y todo lo que plantábamos ahí no crecía y yo sabía lo que pasaba. Un día junté coraje y fuerza, escarbé y saqué el cimiento que había abajo. Abajo de la tierra estaban todavía los cimientos de la pared que derrumbé. Tuve que sacar lo que había ahí abajo porque no le permitía a la raíz profundizarse. Entonces,
Vamos a mirar con franqueza nuestra vida. Cristo nos dio una vida nueva. Nos dio la fe genuina, verdadera. ¿Será que por allí la tenemos plantada en un terreno que todavía no despedregamos? Por eso no aparecen los frutos de una fe victoriosa, vencedora, potente, que le hace frente a todo. Pero, ¿tiene remedio eso? Sí, gloria a Dios que tiene remedio. Aquel padre le dice, Señor, yo creo, pero vos sabés que tengo mis dificultades para creer. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Y qué hace el Señor? Toma en cuenta aquella confesión y produce un milagro glorioso y la vida de el hijo de ese hombre es liberada. El tiempo me es corto y yo no sé si ustedes tal vez tengan fe, pero no me van a tener paciencia para esperarme. Cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de estar determinados a creer solo en el que hay que creer. Solo en el que hay que creer. Entonces hay que limpiar el terreno. Otro ejemplo que tenemos de fe allí es una mujer llamada la Sirofenicia, porque era extranjera. Esto lo tengo que explicar un poquito por razón de lo que viene después. A nosotros nos cuesta comprender lo que sucedía en aquellos días, porque nosotros vivimos en la etapa donde el Evangelio es predicado a todos, a todo pueblo, tribu, nación y lengua. El Evangelio de Cristo es predicado a todo el mundo. Pero en aquellos días y durante toda la historia, la palabra de esperanza, la profecía, la bendición, las promesas eran para un solo pueblo. ¿Para quién? Para Israel. Usted observa que el ministerio terrenal del Señor Jesús geográficamente nunca salió de esa tierra, llamada Tierra Santa. En ese punto del mundo ocurrían las manifestaciones más notables de la gloria y del poder del Señor. ¿Por qué? Dios estaba formando un pueblo, o quería y quiso, el designio de Dios es que ese pueblo, conociendo al Dios soberano, le predicara al resto de las naciones del mundo. Por decirlo en poquitas palabras, debió haber sido la capital espiritual del mundo entero. Vamos a exagerar, del planeta y sus alrededores. Que desde allí, por eso, profecías que dicen desde Jerusalén saldrá la palabra, ¿no? ¿Sabe qué hicieron? Se cerraron al plan de Dios, se cerraron al propósito de Dios, se cerraron al Salvador, se cerraron al Mesías. Lo habían esperado siglo tras siglo, pero cuando vino, lo rechazaron. Se cerraron para con él. Ahora una mujer extranjera que no pertenece a esa nación se entera que ahí está Jesús. Tiene su hija poseída de demonios. ¿Y qué hace? Su necesidad la mueve, pero pone los ojos en el que hay que ponerlos. Ahora quiero que observe esto, porque ella choca con obstáculos que no sé, me pregunto si hoy habría una persona que estuviera dispuesta a superar todos esos obstáculos. Evidentemente la fe de esa mujer era todoterreno. Todoterreno. Porque el primer obstáculo que se encuentra es que los discípulos le dicen, no, Jesús no te va a atender a vos. Vos sos extranjera. Él vino para salvar a su pueblo. Vos sos extranjera, ¿no? Andate de tu casa. Pero que mi hija está enferma. No, qué sé yo, arreglátela. Así, los apóstoles le dijeron eso. Pero como la mujer tiene una fe todoterreno, insistidora como mucha gente, viste que insiste hasta que logra llegar. Y llega a Jesús. Y le dice a Jesús, lo aborda, sale al encuentro y le dice, mi hija está endemoniada. Y Jesús le dice, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Yo me pregunto, ¿quién de nosotros se aguantaría que le digan eso? ¿Quién de nosotros se aguantaría que le digan, no voy a tomar la bendición que le pertenece a aquel y te la voy a dar a vos? Porque él es el privilegiado y vos sos el perrillo. Pero hay una respuesta de fe en esa mujer. Y lo sorprende a Jesús. Se humilla, porque ella sabe dos cosas. En su casa tiene la necesidad real,
pero está delante de aquel que tiene todo el poder, la gloria y la majestad, y se humilla y le dice, pero Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dice, mujer, ¿cómo calificó la fe de esa mujer? Mujer, grande es tu fe, esto es impresionante, hágase contigo como tú quieres. Y ¡pum!, era extranjera y toda, pero su hija queda sana. Es decir, una fe que superó las fronteras, una fe que fue más allá de lo entendible. El pueblo que debía creerle a Jesús no le creía, y gente extranjera viene y le cree como le cree, y Jesús dice, mujer, grande es tu fe. Califica la fe de esa mujer, la califica como grande. Observe, tiene un problema real, viene desde la distancia, se choca con la negativa de los discípulos, se choca con la negativa de Jesús, se choca con un ejemplo que la pone como perrillo, se choca con todo, pero es una fe todoterreno, no la pueden parar con nada. Y cuando Jesús ve la fe de esa mujer, por esto te digo, al Señor le encanta ver tu fe. Le encanta, Señor. Y responde, le dice, mujer, sea contigo como paz, ya, ahora. Y sucede el milagro, su hija es absolutamente libertada. Entonces encontramos un ejemplo de fe, de un hombre, de una fe frágil, tiene un problema real, muy parecido, su hijo está endemoniado. Creo, pero no creo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y la otra que dice, creo aunque me digas que no. Creo en ti aunque me eches. Creo en ti contra viento y marea, así tenga que comer las migajas. No me voy sin el milagro. Y el Señor dice, grande es tu fe, qué impresionante, qué impresionante. Pero en el siguiente ejemplo, Jesús hace una declaración que contiene una profecía. Una profecía que tiene que alegrarnos en un sentido y que en otro sentido me entristece mucho. Pero por sobre todo me advierte mucho, me advierte mucho. El otro ejemplo que tenemos en esos distintos grados de fe es una fe que la califiqué como fe fuera de serie, porque se trata de un centurión. Allí en Mateo capítulo 8. Entre la emoción que tengo, no solo rompí la copa esta mañana, por ahí confundo los textos. Un centurión, otra vez un extranjero, romano. Yo le puedo decir, tengo la ventaja de no ser hincha de ninguno de los dos, pero si usted puede imaginarse un centralista aplaudiendo a Newell's, está entre las cosas más extrañas que pueden suceder, ¿verdad? Si usted ve un newellista aplaudiendo a Central, estaría entre lo más extraño. Cuando vine a Rosario, entre las cosas, hasta que me fui desayunando, como era la cuestión, había un partido internacional de alguno de los dos equipos y yo escuchaba de mi casa los festejos y decía, bueno, debe estar ganando. Al otro día me enteré que había perdido. ¿Quiénes estaban festejando? Los otros. Bueno, así, esa relación de amistad, de cariño, de cercanía, así era la cosa entre romanos y judíos. Así era. Un judío veía a un romano y lo miraba con rabia. Un romano miraba a un judío y lo miraba con desprecio. Un romano los veía con desprecio y el judío lo miraba con rabia. Acá se encuentran un judío y un romano. Un centurión. Su siervo está enfermo. Y manda personas al encuentro de Jesús. Y él mismo viene al encuentro con Jesús. Y le explica. Y los demás no podían entender que Jesús se detuviera a escuchar a un extranjero. ¿Qué hace escuchándolo ese romano?
Y ese hombre, un centurión, un hombre de autoridad, de peso, un hombre que gobernaba sobre soldados, se humilla y le dice: Señor, vine a ti porque mi siervo está gravemente muriendo. Tu siervo, ¿quién se acordaría de un siervo? Tíralo y compra otro. Y Jesús le dice: yo voy y lo voy a sanar. Y él se humilla de nuevo y le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Cómo lo tenía de asumido? Que los extranjeros para los judíos no eran bien vistos. ¿Cómo lo tenía de asumido? Dice: no soy digno que entres bajo mi techo, pero di tu palabra y mi siervo sanará. Y le dice: yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y cuando me dan órdenes yo las tengo que obedecer. Y mis soldados están bajo mi autoridad y cuando yo le doy órdenes ellos tienen que obedecer. El tipo está entendiendo con quién estaba tratando. No estaba tratando con un brujo, con un mano santa, no estaba tratando con un curandero. Estaba hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y le dice: si tú das la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús dice: ni en Israel vi esta fe. Ni esta gente que escuchó las profecías siglo tras siglo. Ni en esta tierra donde Dios hizo tantos milagros. Y le decía que esta profecía me aclara muchas cosas y me preocupa por otras. Porque aquel pueblo había recibido milagros de Dios, el favor de Dios, la gracia del Señor, la revelación, la palabra, la ministración, igualito que nosotros. Profecías, mensaje, inspiración, canto, adoración, alabanza. ¿Cuántas experiencias? Pero todavía estamos en un problema si no entendimos con quién estamos tratando. Ese hombre sabía con quién estaba tratando. Él estaba tratando con el que tenía toda la autoridad. Señor, y no era un pobre, era un centurión romano, un tipo de una clase social reconocida, no viviría en una humilde y pobrecita casa, pero le dice: no soy digno que entres bajo mi techo. Tendría servidores, tendría sus lujos, pero entiende que la gloria de Jesús es muy superior a lo que él tenía. Y le dice: no soy digno que entres bajo mi techo, pero si das tu palabra es suficiente para mí. Y Jesús dice: ni en Israel encontré esta fe. Qué impresionante. Este dice que si yo doy la palabra, el milagro ya está. Y este pueblo recibiendo palabras y palabras y palabras y palabras y palabras, no me creen. ¿Tenés la fe del centurión? Me impresionó y esta es la profecía. Mateo capítulo 8. Jesús dice, hablando de esto en versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y sigue diciendo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados afuera, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, lo que acabamos de leer, literal, se cumplió así tal cual. Así tal cual. Quiero aclarar este concepto porque cuando los hermanos me lo oyen, piensan que soy antisemita, antijudío. No. Amo a ese pueblo y en mis oraciones personales oro por la paz de Jerusalén y oro por la conversión de ese pueblo. Porque van a convertirse en un solo día, van a recibir a Cristo y eso será una fiesta gloriosa. El universo entero va a conmoverse. Pero todavía tienen el corazón cerrado para Jesús.
Acabo de charlar con los pastores Cerdá sobre esto mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el Señor los sacó de Egipto, en el monte Sinaí, Dios apareció para hablar con ellos y la gloria de Dios fue tan fuerte que el pueblo dijo, no queremos esta gloria. Y Moisés dijo, sí, yo la quiero. Y ellos le taparon la cara a Moisés porque no querían ver la gloria. Quiero decirle esto, cuando uno rechaza la gloria de Dios, cuando uno se cierra a la gloria de Dios, está en un muy grave problema. Toda la historia muestra que los que rechazaron la gloria de Dios estuvieron siempre en serios problemas. Pero ahora la gloria de Dios se manifiesta en Jesús, el Cristo, el Salvador, el Señor, el prometido. Profecías y profecías y profecías y revelaciones y revelaciones y revelaciones. Y se cumple así tal cual lo que está escrito. Jesús aparece. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. Lo rechazan. Y quiero que me escuche esta interpretación que le voy a dar de ese texto, porque usted y yo tenemos que ver con eso. El pueblo para el cual llegaba la salvación, la redención, la unción, el poder, y debían proclamarlo al mundo entero, se cerró. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le echaron fuera, lo resistieron, lo crucificaron. Y hasta el día de hoy no están abiertos para Jesús. Y Jesús dice, cuando admira la fe de este extranjero, cuando admira la fe del centurión, ni en Israel encontré esta fe. Y dice estas palabras que tienen tanto que ver contigo y conmigo. En otros pasajes de la Biblia dice, porque vendrán del norte y del sur, de oriente y de occidente, y tendrán su lugar en el reino de los cielos. ¿Sabe de quién está hablando? ¿Sabes de quién está hablando, iglesia? ¿De quién está hablando? Díganme, ¿cuántos de ustedes nacieron en la tierra de Israel? ¿Cuántos de ustedes nacieron en la tierra de Israel? ¿Cuántos? ¿Dónde naciste? ¿En un extremo o en otro del mundo? En el sur, en lugares lejanos. Pero estos de lugares lejanos, de estos estaba hablando Jesús. Ellos vendrán y se sentarán en la mesa del reino. Ellos son los que le recibieron. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, bendito el nombre de Jesús! Shamarabasai. Creo que a esta altura usted está entendiendo por qué esta mañana estoy así entusiasmado. Jesús estaba hablando de nosotros. Jesús estaba hablando de los de lejos, aquellos que están a la distancia. Y cuando leo la multitud que está en el cielo adorándole y que Juan la vio, y dice, unos cantaban, otros oraban, la multitud de toda tribu, nación y lengua, de todo el mundo, de todos los colores, de todas las razas, están ante el Todopoderoso glorificándole. Ahí estás vos y ahí estoy yo entre esa multitud. Gloria a su nombre. Amado, nosotros somos ese pueblo que Jesús ha redimido con su sangre. Toda persona que acepta a Jesús en su corazón, toda persona que recibe el reino de los cielos, toda persona que se entrega al Señor, puede ser que tenga una fe frágil, puede ser que tenga una fe todoterreno, puede ser que tenga la fe del centurión, pero el Señor respondió a todos, a todos, a todos, a todos. Tal vez esta mañana digas, yo la verdad que no me identifico con el centurión. Mi fe no alcanza para sorprender al Señor. Hay un coro que cantamos, ¿no? Nada con lo que te pueda sorprender. Evidentemente no estoy en el lugar del centurión, Señor, no tengo nada con lo que te puedo sorprender. Me parezco más al papá del chico endemoniado. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad, mi fe es tan frágil. ¿A cuál de los tres Jesús dejó afuera? A ninguno. Es más, ante la actitud de aquel extranjero, ese centurión despreciado por los judíos, Jesús lanza una profecía que tiene que ver con nosotros. Jesús dice, os digo
que vendrán de lejos, del norte, del sur, de oriente y de occidente, y se sentarán a la mesa del reino. Bienaventurados los que entienden que estaba hablando de nosotros. ¿Y qué nos identificó? Haberle creído. Haberle creído. Hermano, esto establece la gloriosa y eterna diferencia entre los que rechazan a Cristo y entre los que aceptan a Cristo. Entre los que deciden poner su fe en el que hay que poner nuestra fe. Entonces quiero que comiences a comprender qué ciudadanía tenés. Porque mucha de la debilidad de nuestra fe, si bien tiene que ver con, no limpiar el corazón, también tiene que ver con estar confundido y no tener en claro quiénes somos. No tener en claro quiénes somos. Y mira lo que dijo Jesús de los creyentes. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores obras, porque yo voy al Padre. Y quiero que sepas que tu Rey es vencedor y vas al mismo destino que está tu Rey. Al lado del Padre. Al lado del Padre. Hermanos, esto es, yo sé que esto no entra en nuestra razón. A nuestra cabeza no le da para entenderlo, pero quisiera que te abras en el Espíritu para que se grabe esta convicción dentro tuyo. Y de hoy en más empieces a verte que sos alguien que tiene su nombre anotado en el libro de los cielos. Ciudadanía celestial. Amén. El secreto, obviamente, el secreto es creer al que tiene el poder. El secreto está en creerle al que tiene el poder. No lo tenemos nadie de nosotros, pero estamos de acuerdo que lo tiene Jesús. Y en ese versículo, que lo voy a repetir y lo voy a repetir porque está grabado en mi espíritu, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y por amor a nosotros se arrojó, pagó el precio, nos redimió, nos perdonó, nos salvó, ¿y qué más? Se sentó a la diestra del Padre. Sintetizado allí la obra completa de Cristo. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos poniendo nuestra fe en el que hay que poner nuestra fe. Invertir nuestra fe en el blanco equivocado va a traer resultados equivocados. Pero creerle al que tiene todo el poder trae cambio. Esto es direccionar correctamente nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el mundo se nos desgrana alrededor. Y tenemos que ser francos, a veces nos desgranamos por dentro. Una ilustración que utilicé muchas veces cuando estaba dando seminarios a ministros, a siervos, justamente hablándoles de superar las crisis, los problemas emocionales, las luchas y todo eso. Claro, cuando vos estás hablando de lo bueno que es el remedio, creen que nunca tuviste dificultad o problema. Entonces en los recreos me contaban, me preguntaban. Así que cuando continuaba la clase le decía, hermano, yo vivo lo mismo que vive usted. A veces estoy tan hecho pedazo como la sandía que se cayó del carro. ¿Está claro? ¡Pum! Hecho pedazo. Es más, para que ellos me entendieran, les decía, yo no soy el director del hospital, ni tampoco el enfermero, soy el enyesado que está en la cama de al lado. Que le duele como te duele a vos y que grita como vos gritás. Estoy igual que vos. Pero gracias a Dios, el Espíritu me ayuda a poner mis ojos en el que hay que poner los ojos. Y esto es lo que quiero animarte, porque esa es la fe que a Dios le encanta. Señor, estoy hecho pedazos, pero pongo en ti mis ojos. Estoy enfrentando pruebas de toda clase, pero tú eres mi socorro. Allí está el secreto. Mirar al que tiene el poder. Entonces dejas de mirar la necesidad para mirar el recurso. ¿Recuerdan que comenzamos hablando de esto? Fundamentamos nuestra fe y nuestra vida espiritual en base a nuestra necesidad. Qué diferente es cuando fundamentamos nuestra fe y nuestra vida espiritual en razón del que tiene todos los recursos. ¿Cómo cambia la cosa? A cualquier persona le vas a encontrar todas las necesidades que le quieras encontrar. Háblale de lo que sea.
heridas en el alma, angustia, aflicción, escasez, la que le busques le vas a encontrar a todo ser humano. Pero dejarlo en su problema no le ayuda de nada. Necesita saber dónde está su solución, en el que está en el trono, en el Señor Todopoderoso. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso predicamos, con distintas medidas de fe. Una fe todoterreno, otra fe que lo impresiona a Jesús y lo impacta de tal modo que suelta esta profecía, que el mundo entero correría a Él para ser salvo, y nos incluye a nosotros, por supuesto. Qué momento glorioso se sucede cuando alguien está encendido en fe para Dios, y aquel centurión provoca que Jesús diga esta profecía. Así que quiero decirte, créele al Señor con la fe que tenés. ¿Es mucha? Verás cosas gloriosas. ¿Es poca? También verás cosas gloriosas. ¿Tenés tus dudas? Verás cómo el Señor te libra de ellas. No centres tus ojos en las dudas, centra tus ojos en el que está en el trono. Centra tus ojos en el Señor. Amén. Creerle al Señor porque Él es el que tiene el poder. ¿A quién iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, fueron las palabras de Pedro. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Quiero esta mañana animarte. Poné tus ojos en el Señor, tu fe en Él. Aunque sea frágil, fíjate que ninguno de los tres quedó sin el milagro. Y milagros tan similares, tan similares. Una mamá pidiendo por su hija, un papá pidiendo por su hijo, un centurión pidiendo por su siervo. ¿Dejó afuera a alguien el Señor? A nadie. Quiero que sepas que no te va a dejar afuera. Anímate a confiar en Él. Nos ponemos en pie y alzamos nuestras manos.